Merly, Gerardo, Ever, Charol, Brian, William, Luis, Cristian, Ana, Pierina, Carla, Kevin, Catalina, Carl, Dana, Anderson, Edgar, Jesús, Sol Noelia, Pedro, Julio, Jimena, Gustavo, Giancarlos, Yamilet, Kiara, Bruno, Ángela, Fabricio, Jan, Aaron, Junior, Brian, Juan Albert, Sergio, Abigail, Yossi, Carla, Guillermo, Alexander, José Manuel, Jim, Mercedes, Claudia, Kevin, Francés, Ángela, Yadira, Joyce, Jonathan, Presente. Lisette, Presente. Nair, Eli, Brian, Astrid, Carolina, Carlos Alonso, Javier, Fernando, Edgar, Alison, Jair, José Francisco, Darwin, Ernesto, Thais, Cris, Eric, Yobar, Julio Junior, Julio Alonso, Presente. María Angélica, Yorman, Rodrigo, Camila, Alfredo, Rosemary, Giancarlo, Brandon y Ronald. Muy bien. Me da la sensación que no los he visto hace tiempo. Sí. Por el feriado, tal vez los he extrañado. ¿No me han extrañado? No. Muy bien, entonces ya habíamos iniciado antes del examen con los, vamos a decir, características, atributos, ¿no? Que las estrategias, sobre todo ese término es el que ayuda, que nos iba a ayudar a diferenciar, ¿no? Clasificar los diseños de investigación, y vimos las amenazas también que podía haber a los estudios, ¿no? Sesgo de medición, el sesgo de selección, el efecto confusor, ¿no? Todo eso lo vimos, y habíamos comentado que ya estas semanas íbamos a ver los diseños específicos, ¿no? Justamente hoy día vamos a ver todo lo que es observacionales, ¿no? Y la próxima semana vamos a ver lo que son los estudios experimentales. Entonces vamos a iniciar con el estudio ecológico
y el estudio transversal, ¿no? ¿En qué capítulo en sus libros están ecológicos y transversal? ¿Qué capítulo? ¿7? 7. ¿Sí? Es el de observacionales, ¿no? Capítulo 7. Muy bien. Vamos a tal vez detallar un poquito más algunos aspectos en estos dos diseños, ¿no? Va a complementar lo que está en sus libros y un poquito de forma, no voy a decir inversa, más bien cuando hablemos de caso control y cohortes, sus libros más bien van a complementar bastante lo que vamos a poner aquí en las diapositivas. Entonces, toda aproximación a conocer cómo se presentan las enfermedades en una población va a partir por una descripción. Cuando ustedes hagan sus serums de acá a 3 años, justamente en estos días, inicios de mayo, es que empieza el serums. Ustedes van a ir a los establecimientos que vayan a escoger y como parte del informe que tienen que presentar al final de ese año, van a recolectar indicadores que va a constituir en un pequeño análisis de situación de salud local, que tiene un fuerte componente de descripción epidemiológica. ¿Ok? Entonces, esta fase descriptiva de la epidemiología, que consiste en clasificar, diferenciar, ¿no? Sacar los indicadores que ya conocemos, va a ser ese fundamento a partir del cual vamos a ir creciendo en el conocimiento de la situación. Y son 3 las características que no deben faltar en ninguna descripción: tiempo, lugar y persona. ¿Okay? Ahí en sus libros también está bastante detallado, ¿no? Este tema de la descripción epidemiológica en estos 3 grandes componentes. Eso yo creo que está en un capítulo previo, porque está al inicio, no sé si el capítulo 1, el capítulo 2, ¿no? Se habla de este componente o estos componentes de la descripción. Entonces, no debe de faltar, ¿ok? Es obligatorio. En toda descripción tenemos que poder contextualizar quiénes son los afectados o cuáles son las características personales de los afectados, cuáles son las 2 variables de persona que no pueden faltar en ninguna descripción: edad y sexo. ¿Ya? No pueden faltar en ninguna descripción de las patologías, no puede faltar cómo se distribuyen en edad y sexo. ¿Y cuál es el gráfico que podría ayudarme para representar la frecuencia de casos según edad y sexo? Que lo vimos en demografía, pero que se usa bastante en salud pública ya hace algunos años. Díganlo fuerte. La pirámide poblacional, ¿ya? Se usa bastante en la descripción de las patologías para poder representar qué grupos de edad y qué sexo, ¿no? Podría ser el más afectado para una enfermedad determinada. A la edad y el sexo vamos a tener otras características que, dependiendo de la patología, dependiendo de las circunstancias, son de ayuda, ¿no? Por ejemplo, la ocupación. Muchas veces, ¿no? El tema ocupacional es importante para poder identificar algún patrón de ocurrencia de las enfermedades. Luego ya otras características que podrían ser el nivel de instrucción, ¿no? En fin, algunos hábitos, algunas características, y eso va a ir sumando a la descripción. Pero lo que no puede faltar: edad y sexo. Luego tenemos el lugar. En el caso de cuando trabajamos en una red de salud, en una dirección de salud, etcétera, una primera descripción que se hace es en función, o sea, la frecuencia de casos en función a la división política del territorio, ¿no? Si estamos a nivel de una red, podría ser los distritos, ¿no? El nivel distrital, a nivel de comunidades, a nivel de urbanizaciones, a nivel de, ¿no? Alguna otra forma de organización que se tenga. Obviamente, mientras vamos yendo más arriba en lo que es la mirada,
ese agrupamiento también va creciendo. Entonces estamos a nivel ya de la dirección de salud, tal vez trabajamos a nivel de provincias, también a nivel distrital, pero tal vez ya enfocarnos más a nivel de provincias. Estamos a nivel nacional, tal vez ya nos vemos a nivel región y nivel provincia. Un poco más difícil ir a nivel distrital, que también van a ver mapas ustedes que desde el nivel central se ve el distrito, pero es menos frecuente, ¿no? Más vamos a tener a nivel regional y provincial. A nivel internacional va a ser la representación en país. Entonces, es una forma de hacer la descripción, ¿no? La frecuencia de casos en función a estas divisiones administrativas, políticas. Pero no solamente es eso, ¿ya? También vamos a tener algunas características tal vez geográficas, ¿no? Zonas áridas, no áridas, con lluvia, sin lluvia, presencia de algunos vectores o circunstancias que geográficamente puedan influir. Eso también lo describimos. En investigación de brotes, por ejemplo, dependiendo del tipo de brote, ojo, hasta puede ser la localización cuando trabajamos en el área de salud ocupacional, en una empresa, en una fábrica, etcétera, el plano de la empresa, ¿no? Y tal vez qué exposición, alguna sustancia química, algún estresor ergonómico, psicológico, etcétera, donde están mapeados y usamos el plano de la empresa. Entonces eso va a depender del nivel en que estamos estudiando. Y el tiempo, pues, cómo las patologías van a tener un comportamiento cíclico, no se espera ciertas enfermedades. El invierno se está demorando, ¿no? Pero lo que más nos recuerda a este comportamiento cíclico, las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, ¿no? Enfermedades diarreicas, verano, infecciones respiratorias, meses de frío, ¿no? Así como estas dos patologías que rápidamente identificamos que tienen un comportamiento cíclico, igual otras. Y si esperamos que una enfermedad tenga un comportamiento más o menos estable y de repente empiezan a aparecer casos en un número bastante mayor al que esperamos, entonces estaremos posiblemente hasta un brote, pues ya merita la investigación correspondiente. Entonces aquí tenemos ejemplos justamente de cómo se describen la situación de salud en base a estas diferentes características. Estos gráficos, ¿no? Esta información son de la ENDES, ¿no? La encuesta demográfica de salud familiar, donde tenemos diarrea, vean, niños y niñas. Acá ya tenemos una característica, sexo, ¿no? En menores de 5 años de edad, pero los menores de 5 años de edad agrupados en algunas categorías, en grupos etarios, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se tiene características de persona y adicionalmente el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el 2022? ¿Cómo fue el 2023? Entonces cuando se va haciendo la descripción, no es de que aisladamente se va haciendo una u otra, muchas veces coinciden. En el caso justo de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Por región, ¿no? El porcentaje de niños cuyas madres refirieron que en las últimas 2 semanas, creo que es la pregunta, o último mes, ahorita no recuerdo bien, el niño presentó algún episodio de enfermedad diarreica, ¿no? Cuando se describe la frecuencia de una enfermedad por lugar y se emplean los mapas, casi siempre, por no decir siempre, es lo habitual, tenemos una leyenda que nos diferencian los colores justamente de las áreas geográficas para poder identificar, ¿no?, qué zonas presentan más frecuencia, menos frecuencia. Y esta descripción puede ser de un solo caso, de una serie de casos o de toda una población. Ustedes están familiarizados con lo que es el reporte de casos en clínica, y en salud pública esa descripción clínica se acompaña o digamos tiene adicionalmente cierta relevancia por la potencialidad que podría tener ese caso para generar un brote, un problema de salud pública. Entonces se describe obviamente la clínica, las características demográficas y
esta historia de exposiciones, estudios de contactos, ¿no? Ante esa posibilidad que el caso represente una amenaza. A ver, no es exactamente esto, pero identificar rápidamente casos, pues genera que se activen alertas. Viniendo, escuchaba en las noticias que en España hay un crucero que está llegando a las Islas Canarias, ¿no? Que está con banda, ¿no? Entonces están preparando toda la contención para ver si, primero, están pidiendo que se reciba el barco, ¿no? Están pidiendo al gobierno de España para que pueda recibir al barco, que yo creo que debería de recibirlo. Esas personas no se van a quedar pues ahí en el medio del Atlántico y sin poder llegar a un puerto. Pero hay que hacer todas las previsiones del caso, ¿no? Entonces, por eso no es exactamente lo mismo, pero cuando se reporta un caso, cuando se hace este estudio, también una de las finalidades es anticiparse a situaciones potencialmente problemáticas. Este es un reporte de caso en la historia bastante conocido, ¿no? Publicado por McBride, presentada esta carta, fue una carta al editor publicada en Lancet a inicios de los años 60 por la presencia de estas malformaciones congénitas en recién nacidos cuyas madres, ¿no? Durante la gestación habían consumido talidomida, ¿no? Que era ustedes han estudiado talidomida en farmacología, ¿no? Que se usa hoy en día, no digamos, tiene otras indicaciones, pero en su momento, y se proscribió ese medicamento justamente por los efectos en la gestación, se lanzó al mercado para manejar la hiperemesis gravídica, ¿no? Lamentablemente las consecuencias eran estas malformaciones, ¿no? Estas focomelias en recién nacidos. Y vean, eso es lo que McBride publica, ¿no? Esa comunicación. Ya en epidemiología, este fue un reporte interesante. Ya creo que en alguna clase anterior les he comentado del doctor Wittemuri, ¿no? Que era profesor acá en la facultad, que es un experto internacional en inmunizaciones. Actualmente trabaja en la OPS en Washington. Hizo este reporte sobre un caso importado de sarampión, ¿no? Justamente tenemos problemas con algunas inmunoprevenibles hoy en día. En este caso fue un paciente que sale de la India, y vean todo el recorrido que tuvo el paciente hasta que llegó al Callao, ¿no? Donde se hace justamente la investigación también de los contactos, que forma parte del estudio de un caso. Y ya pasando de la descripción epidemiológica, la descripción de un caso, un grupo de casos, pasamos a estos diseños, el ecológico y el transversal. Cuando revisamos esta diapositiva, ¿no? En una de las clases previas, comentábamos que uno de los elementos que podía diferenciarme los diseños era si la unidad de análisis era el individuo o la población. Entonces, hay unos estudios donde la unidad de análisis es la población, y ese estudio es el ecológico, ¿ya? Cuando recién escuchamos estudios ecológicos, inmediatamente hacemos la asociación con la ecología y pensamos que son investigaciones sobre el medio ambiente. Y no lo tomemos así literalmente, o sea, no solamente sobre el cambio climático y esas cosas, no, sino que recibe el nombre de ecológico porque a quien analiza es a toda una población, y cómo diferentes poblaciones presentando diferentes exposiciones podrían a su vez manifestar diferentes tasas de patologías, ¿okay? Entonces es una investigación donde esta unidad de análisis ya no es el individuo, sino toda una población que usualmente, no siempre, pero usualmente va a estar circunscrita por una división política. Eso es lo más frecuente en los estudios ecológicos, ¿no? Entonces, mi unidad de análisis es un distrito, una provincia, una región, un país, ¿no? Si hacemos un estudio ecológico a nivel internacional, la unidad de análisis, lo más usual, va a ser el país. Si hacemos un estudio ecológico al interior del Perú, nuestra unidad de análisis tal vez es la región, tal vez es la provincia. Si ustedes están analizando solamente una región, tal vez es la provincia, el distrito. Va a depender lo que ustedes
desean agregar. ¿Ok? O pudiera ser un área en diferentes momentos del tiempo. Y ahorita vamos a ver las diferencias, ¿no? El estudio ecológico de grupos múltiples, de series de tiempo, el mixto. Se emplean en la descripción de la situación de salud, y ese es otro nombre que van a encontrar: estudios exploratorios, generadores de hipótesis. Al igual que el transversal, un paso atrás, tal vez no tanto como el transversal. Ahorita no tengo en esta clase esa lámina. ¿Se acuerdan que presentamos en la penúltima sesión que tuvimos, donde estaba la clasificación de los diseños, ¿no? Que era como un árbol, ¿no? Que estaban observacionales, experimentales, y todo se separaba, y el transversal tenía dos líneas que llegaban al transversal, ¿no? Porque era observacional descriptivo, observacional analítico, ¿no? Y al transversal llegaban de ambas cajitas, porque en algunos libros se ponía que el transversal es un estudio descriptivo, y en otros libros que el transversal es un estudio analítico. O sea, ahí hay más discusión. Y el ecológico estaba al lado de descriptivos, ¿no? El ecológico estaba en descriptivos. Ya. Solo les comento, y vamos a mantenerlo así. Ya, o sea, para efectos del curso, al ecológico lo vamos a dejar en descriptivos. Pero en algunos libros, en algunos artículos, algunos autores por ahí discuten, ¿no? Que sí, podríamos tener algunos ecológicos analíticos, y entra toda una discusión ahí, ¿ya? Entonces, por si acaso vayan a encontrar eso, para efectos del curso lo dejamos todo como descriptivo, porque que sea descriptivo o analítico no solamente es un tema del análisis de datos, porque claro, desde el punto de vista de análisis yo podría tener análisis sumamente complejos en un estudio ecológico, pero no necesariamente eso me va a llevar desde el punto de vista de hipótesis, o desde el punto de vista de las relaciones causales, a decir, estoy llegando a poder identificar, ¿no?, una relación causal, o me estoy aproximando a una relación causal. Entonces, eso lo dejamos ahí de costadito, cierro el paréntesis. El estudio ecológico tiene sus ventajas, ¿no? Para sus tesis, por ejemplo, podrían plantear eventualmente hacer abordajes con una aproximación ecológica, con las bases de datos que hoy en día se tienen de forma disponible de manera gratuita. ¿Okay? Hay una página web, me he olvidado el nombre. No, a ver. Es que quiero ordenar. ¿Qué es lo que quiero decirles? Hay una primera fuente que es el INEI. ¿Saben qué es el INEI? ¿No? Eso, en estadística, me acuerdo que creo que hasta pregunta fue en algún examen. El INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ya? El INEI tiene una página, vamos a decir, o un servicio que se llama Microdatos. ¿Ya? Microdatos. Entonces, cuando ustedes con calma buscan Microdatos INEI, les aparece una página web donde pueden acceder y descargar las bases de datos de las encuestas que el INEI aplica, que no solamente es de salud. INEI en economía tiene un montón de encuestas que aplica, ¿no?, para ver el tema productivo, por áreas, en fin, todas las encuestas que aplica el INEI van a encontrar ahí las bases de datos. Pero esas no son todas las bases de datos o fuentes de información que el Estado peruano tiene. En realidad es mucho, mucho más grande. Entonces hay otro portal que ahorita, Kevin, ¿dónde está Kevin? Kevin, me tienes que hacer acordar para pasarles el dato exacto. Es algo así como Datos Abiertos Perú, Datos Abiertos Estado peruano, donde tienen datos disponibles, pero ya de una manera que no se imagina. Por ejemplo, bases de datos de salud. Tienen bases de datos del CIS, tienen bases de datos de FISAL, ¿no?, que es el Fondo Intangible de Salud, donde pueden hacer análisis
pero increíbles. Y además de otros sectores, o sea, no solamente del sector salud, sino de todos los sectores. Entonces, con esa información podría trabajarse aproximaciones ecológicas para un estudio, con la ventaja del costo, porque lo que les va a costar es saber cómo manejar bases de datos, pero trabajar bases de datos, revisan algunos tutoriales por internet, ustedes que son bien despiertos, y un par de días eso ya lo tienen resuelto. Entonces, en lugar de estar yendo al hospital, pedir permiso, revisar las historias clínicas, que se perdió la historia, etcétera, 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 esta es una buena alternativa. ¿Ok? Bueno, también algunas variables solamente las tenemos desde el punto de vista poblacional y no individual, tienen ese interés, y relativamente es más simple su análisis, su presentación. El estudio ecológico de grupos múltiples. ¿Cuál es el gráfico característico del estudio ecológico de grupos múltiples? ¿Cuál es el gráfico estadístico característico? El gráfico estadístico característico, lo he dicho bien, del estudio ecológico de grupos múltiples. ¿Dónde están los estudios ecológicos? Ahí está. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué número de gráfico es? Figura 7.2 de su libro. Figura 7.2. Gráfico de dispersión. En inglés, ¿cómo se dice gráfico de dispersión? Forest. Scatterplot. ¿Se acuerdan? Les puse unas preguntas en inglés en estadística. Uy, se pusieron a reclamar. ¿Por qué me ponen en inglés el nombre del gráfico? Tienen que saber cómo se llama en inglés. ¿Ok? Y vamos a adoptar esta clasificación de las mediciones que podemos tener para esa unidad geográfica. ¿Ok? O sea, imaginémonos Perú. ¿Ok? Entonces, para el Perú como territorio podemos tener una medida agregada, ¿no? ¿Qué proporción de los peruanos fuman? ¿No? Que es la prevalencia de tabaquismo entre los peruanos, ¿no? El promedio de gasto que tiene cada familia en salud, ¿no? Que sale de la ENAU, por ejemplo, se puede calcular ahí el gasto en salud. O sea, como su nombre lo dice, una medida agregada es una estadística de resumen a partir de los individuos. ¿Ok? Esa es medida agregada. Ahora, medida ambiental no es una característica del individuo, es una característica física del lugar. Estas sí son las variables básicamente climáticas, ¿no? Eso, temperatura, humedad, radiación, ¿no? En algunas neoplasias, sobre todo cáncer de piel, ¿no? Se relaciona radiación, cáncer de piel. En enfermedades infecciosas, ¿no? Temperatura, ¿no? La presencia de algunos vectores, lo mismo, ¿no? Temperatura, lluvias, en fin, que es una característica ambiental. Y luego tenemos unas medidas que se llaman globales, que no es propia del individuo, no es una medida ambiental, pero que también puede caracterizar a toda la población, ¿ya? Aquí dos ejemplos, ¿no? Ojo, que no tiene un análogo a nivel individual. Ese es un buen ejemplo, la densidad poblacional, ¿no? Cuando hablábamos de medidas agregadas, prevalencia de tabaquismo, yo puedo saber en cada persona si fuma o no fuma. Y a partir de cuántos fuman y no fuman, tengo la prevalencia de tabaquismo para el país. Pero la densidad poblacional no lo tenemos. No hay un análogo para el individuo. Y tenemos también todas estas características relacionadas a la propia organización, a la gestión de ese territorio, ¿no? En salud, todos estos atributos de los sistemas. Entonces, por ejemplo, ¿no? La cobertura
prestacional, presupuesto de salud, presupuesto, no hay un análogo para el individuo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de presupuesto cada país, ¿no? El presupuesto para salud de cada país. Eso no hay un análogo individual, y esa construcción no sale de que no es el gasto promedio que tiene cada persona, es otra cosa, ¿no? Entonces no hay un análogo. Y no es una medida ambiental. ¿Ya? Ya les he dicho, en las clases anteriores que hemos tenido, había así momentos donde mencionaba, esto va a venir en el examen. O sea, si tenemos una clase de estudios ecológicos y donde hay diferenciación de cómo son estas mediciones ecológicas, tengo que preguntarles. No puedo dejar de preguntarles. ¿Ya? Ahora, puede ser que venga en el examen que viene, en el final, o en el susto. Pero que viene, viene. O sea, que en algún momento va a venir. Y lo que les mencionaba sobre los tipos de estudios ecológicos. Grupos múltiples, series de tiempo, mixtos. Ahí en sus libros, ¿no? La figura 7.2 justamente corresponde a un estudio de grupos múltiples, donde tenemos diferentes territorios, ¿no? Internacionalmente vamos a tener países, y fuera dentro del país diferentes provincias, diferentes departamentos, etc. Y para un momento determinado, ¿cuál es esta medida poblacional de la exposición y cuál es la medida poblacional del efecto? La medida poblacional del efecto básicamente van a ser las tasas que hemos visto y que son medidas agregadas, ¿no? O sea, todas las tasas que hemos visto son medidas agregadas porque sale a partir de las personas. Entonces, este país, ¿cuál es su tasa de mortalidad infantil? ¿Cuál es su tasa de mortalidad materna? ¿Cuál es su tasa de mortalidad específica, ¿no? Para alguna patología, etc. Luego tenemos las series de tiempo. Entonces, ¿cuál es el gráfico característico de un estudio ecológico tipo series de tiempo? No sé, creo que en sus libros también luego ponen otro gráfico. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está. ¿Esta qué figura es? 7.3. ¿Qué tipo de gráfico aparece en el 7.3? ¿Cómo se llama el gráfico 7.3? Si tiene unas líneas, ¿cómo se llama el gráfico? Gráfico lineal. Gráfico lineal. ¿Ok? Es serie de tiempo. Y el mixto es una combinación de ambos. ¿Ya? Ojo, en sus libros no está así diferenciado los tipos de estudios ecológicos, me parece. ¿Ya? Pero, digamos, está implícitamente. Acá lo estamos haciendo ya explícito, ¿no? Estudio ecológico de grupos múltiples. Este es un ejemplo que ustedes lo realizan con calma, ¿no? Un estudio ecológico de grupos múltiples, donde el gráfico de dispersión es lo característico. Y si se les presenta un gráfico de dispersión, ustedes saben que este indicador se llama... Sí, R. ¿Pero cómo se llama R? Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y el R cuadrado, el coeficiente de determinación. Y ustedes saben interpretar tanto el coeficiente de correlación como el coeficiente de determinación. ¿Se acuerdan? Y aparte hay un coeficiente que se llama coeficiente de regresión, que es el beta, exacto. ¿Se acuerdan? Hay tres cosas que podrían preguntarse. Ya, no nos da tiempo para revisar, ustedes lo recuerdan. Revisen sus exámenes de años anteriores. Ojo, muchachos, porque esto, o sea, como ya lo hicimos en bioestadística, no podemos explayarnos en desarrollarlo ahora. Pero son tres. Cuando hablamos ya del análisis de los estudios ecológicos de grupos múltiples, son tres, vamos a decir, indicadores,
tres análisis, tres resultados que deben de recordar. R, que está ahí, que es el coeficiente de correlación. ¿Ok? R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Y B, que podría presentarse también como beta, es el coeficiente de regresión. Lo que aparece en la fórmula este B es este de acá, ¿ya? En la regresión lineal simple. ¿Ok? Entonces, rápidamente, eso es 10 segundos solamente para recordar. El coeficiente de correlación es un indicador de cuán lineal es la relación entre estos dos indicadores cuantitativos. Si vemos 0,34 y 0,68, bueno, voy a apagar la luz para verlo mejor y ahorita la prendo. Y es casi obvio, no es casi, es obvio. ¿Cuál de los dos gráficos de dispersión muestra que los puntos están más cerca de la recta? ¿La 2 o la 3? La 2, perdón, la 3, ¿no? Acá la 2 hay puntos que están más dispersos. ¿Ok? Entonces, este tiene un coeficiente de correlación que es solamente moderado. Este ya está entre moderado y fuerte. Este está entre moderado y más bien para débil, y este está de moderado para fuerte. ¿Ya? Segundo, puede ser negativo el coeficiente de correlación, recuerden, porque la relación lineal puede ser directa o puede ser inversa. ¿Y entre qué valores va el coeficiente de correlación? Entre -1 y 1 positivo. El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación en la regresión lineal simple. Ya es un concepto un poquito más complejo en modelos multivariados, pero nosotros vamos a quedarnos solamente con la regresión lineal simple. Es el cuadrado del coeficiente de correlación. Y lo que me indica es cuánto el modelo explica el comportamiento de la variable dependiente. ¿Entre qué valores va el coeficiente de determinación si es el cuadrado del coeficiente de correlación? 0 y 1. No puede ser negativo, porque es al cuadrado, ¿no? Correlación va entre -1 y 1, el coeficiente de determinación entre -1 y 1. Entre 0 y 1, perdón, ya me estoy confundiendo. Entre 0% y 100%. Podría expresarse también en porcentaje. O sea, esto podríamos decir que es el 11,6%, esto podríamos decir que es el 46%, ¿no? ¿En qué proporción? Este modelo explica el comportamiento de la variable dependiente, de la variable Y. Ya, y el beta, que está acá en la pizarra, el coeficiente de regresión, el beta, o la B, que está ahí en la ecuación. ¿Qué es lo que representa? Tercero de secundaria, si no es segundo de secundaria. La pendiente de la regla, ¿no? Delta Y sobre delta X, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Delta Y sobre delta X. Es decir, ¿cuánto cambia Y por cada unidad que cambia X? Eso es lo que me dice el coeficiente de regresión, que es la pendiente. Por cada unidad que aumenta la variable independiente, ¿cuánto cambia la variable dependiente? ¿Ya? Nuevamente, por cada unidad que aumenta X, ¿cuánto cambia Y, la variable dependiente?
Y este coeficiente de regresión, este beta o b, ¿puede ser negativo o solamente es positivo? También puede ser negativo. Yo no tenemos pendientes que son negativas, ¿no? ¿Y cuáles son los límites de este coeficiente? Menos 1, 1. Es menos infinito más infinito, ¿no? Indeterminado, ¿no? Por cada unidad de X, ¿cuánto cambia Y? Pues es indeterminado, ¿no? Entonces, no se sorprendan, porque, ojo, o sea, esto puede ser 5, 7, 8, 0.3, etc. O sea, el beta, porque a veces piensan, no, el beta es igual que el R, solamente va entre menos 1 y 1. No, el beta es lo que la ecuación manda. Y ya, y la última, que no está aquí escrito en la pizarra, pero eventualmente se les podría consultar. Yo creo que en epidemiología no, es más de estadística, pero podría ser. El beta sub 0, ¿qué nombre recibe? En geometría, ¿no? Este beta sub 0, ¿qué es? Intercepto. El intercepto, ¿no? Porque es el punto donde corta Y, que es cuando X vale 0, ¿sí o no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Es el punto que esa recta cruza el eje de las ordenadas. Ok. Estudio ecológico de series de tiempo, gráfico lineal, ¿no? Estudio ecológico de series de tiempo, lo característico, el gráfico lineal. En los gráficos lineales, y eso lo conversamos cuando vimos mortalidad por edad. Sí, mortalidad por edad. ¿Tienen las diapositivas de mortalidad por edad? Esa fue la clase 2. ¿Fue en la primera sesión o la segunda sesión? O sea, ¿fue clase 3 o clase 4? Clase 4. ¿Tienen a la mano la clase 4? Ojo, porque se me está ocurriendo ahorita una pregunta. Tienen ese gráfico. ¿Se acuerdan qué les dije sobre el eje de las ordenadas? Que está en logarítmico. ¿Ok? Cuando tenemos números absolutos o cuando comparamos tasas que son muy diferentes entre países, ¿ok? Eventualmente podrían encontrar que el eje de las ordenadas está en una escala logarítmica. Por eso que en la mortalidad por edad se usa en el eje de las ordenadas una escala logarítmica para poder visualizar mejor tasas que son bajas en los primeros grupos de edad frente a tasas que son más elevadas en grupos de edad mayores. Porque si fuera una escala decimal, sería casi una línea recta. No sé si línea recta, pero ascendente, y no se vería mucho el cambio entre los menores de 1 año, 1 a 4 años, 5 a 9, etc., ¿no? Para que se vea esa muesca al inicio, se usa la escala logarítmica. Entonces, no es infrecuente. No estoy diciendo que en todos los artículos van a encontrar un gráfico con una escala logarítmica en el eje de las ordenadas, pero puede presentarse, ¿ya? Entonces, si hacemos un grupo ecológico de series de tiempo, ¿ok? Y estamos viendo dos países, y uno es una tasa muy elevada y otro una tasa bastante baja, visualmente, para comparar, podremos emplear la escala logarítmica. Y el estudio ecológico mixto es que combina series de tiempo con grupos múltiples y ahí ya realiza análisis que son un poquito más complejos. ¿Ok? Aquí solamente esta diapositiva ayuda para que ustedes puedan apreciar cómo en estudios ecológicos, ojo, eso no solamente aplica a cualquier diseño ecológico,
tenemos la variable y se define, ustedes tienen que operacionalizar su variable y cómo la han construido y cuál es la fuente, ¿no? Si ustedes quieren incidencia de sífilis congénita, ok, ellos han usado bases de datos de Brasil, de su sistema de salud, para construir esta incidencia de sífilis congénita. Disculpen, ahorita que regrese, acá en otros años ahora no lo he puesto, por ejemplo, los autores describen cómo es que calcularon la disponibilidad de mamografías, cómo para cada condado establecieron estadiaje o estadio al momento del diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Igual aquí lo que es los perfiles de hospitalización. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esta diapositiva? Un poquito relacionando lo que mencioné hace unos minutos. Esto podría ser su tesis. Y ustedes lo que describen es incidencia de sífilis congénita. Ah, los datos fueron la vigilancia epidemiológica de sífilis congénita del CDC. Y descargaron las bases de datos de tal página web, ¿no? Porcentaje de la población que vive en hogares con agua inadecuada. Entraron a la ENDES, al módulo de vivienda, y describieron aquellos que no tenían agua potable 24 horas, cualquier cosa distinta, agua potable 24 horas continua, es acceso inadecuado a agua. Porcentaje de niños con 1 a 3 controles prenatales, ¿no? Antes del parto debe ser, claro, nacidos vivos con 1 a 3 controles prenatales. Entran al módulo de ENDES, al módulo de salud, la pregunta 505, 506 y 507, que es sobre controles prenatales. Y ya está. Entonces los animo a que exploren esta posibilidad, porque les va a hacer la vida un poco más fácil. Y disculpen que me tome el tiempo en esto, conversando con algunos de sus compañeros que han terminado el internado el año pasado, que ahorita ya van a empezar el SERUMS mañana, pasado mañana, ya están viajando, ¿no? De esta promoción de los que terminaron el internado el 2025, solamente, y ha sido un número, digamos, alto comparado con años anteriores, el 60% ha logrado graduarse a tiempo. O sea que había un 40%, ¿no?, de internos que no llegaron al proceso del SERUMS 1 del 2026. Y queda poco tiempo para el internado. Mi sugerencia, mi recomendación es que su tesis la puedan ir viendo este año y el próximo año, para que estén con tranquilidad en el internado. Y una alternativa es trabajar con datos abiertos. Ojo, no es hacer cualquier cosa, es hacer un buen estudio, un buen planteamiento, una buena pregunta fundamentada, y tienen ahí información disponible. Sí, bueno, y ahí los resultados de ese estudio. Y uno de los principales riesgos que tenemos con los estudios ecológicos, que hay que estar muy atentos, es la denominada falacia ecológica. El estudio ecológico es muy útil, muy bueno, rápido, me genera hipótesis, todo. Sin embargo, hay que tener presente que el estudio ecológico es a nivel poblacional. Y la falacia ecológica es llevar una relación del nivel poblacional al nivel individual, y no siempre esto se va a dar a nivel de las personas. ¿Ok? Ya han hecho ustedes el estudio de SNOW, ¿no? De la investigación del brote de cólera en Londres a mediados del siglo XIX. Ya, paralelo a SNOW, una figura muy importante de la salud pública es Farr, William Farr, de quien comenté muy brevemente cuando hablamos de mortalidad y del certificado de función y de la clasificación de las enfermedades. Farr hizo una primera propuesta de clasificación de causas de muerte, ¿no? Y a partir de esa clasificación de causas de muerte, luego vino la clasificación de las enfermedades. Ya, Farr no creía, o sea, no estaba de acuerdo con lo que SNOW proponía del agua, que era el agua del vehículo, sino pensaba más en lo que era
algo próximo a la teoría miasmática, y que era por la altura, ¿no? O sea, por los niveles, ¿no? Sobre el nivel del mar, por los aires y el clima, etcétera, que había más o menos casos de cólera o muerte por cólera. Y este gráfico, que vean, representa una curva que se ajusta bastante bien a un modelo matemático, se observa que a más elevación, menos muerte por cólera, a menos elevación, más muerte por cólera. Entonces podría pensarse, y esa es una aproximación ecológica, ¿no? O sea, veo al nivel poblacional cómo se comportan las tasas. Y yo puedo decir, sí, es por la altura, entonces lo que podemos hacer para prevenir el cólera es que la gente se vaya a Jauja, ¿no? Qué sé yo, a Huancayo, al valle del Mantaro. Y no era esa no es la causalidad. Ya luego supimos el bibliocólera, en fin. Y otros problemas con los estudios ecológicos, bueno, no siempre tenemos los datos, la ambigüedad temporal, porque incidencias, prevalencias, cuándo empezaron los casos, algo como en el transversal. Ya esto de la colinealidad es un tema estadístico y lo que podría ser migración a través de grupos cuando tenemos series de tiempo, y entonces en el, valga la redundancia, ¿no? En ese análisis que hacemos a lo largo de los años, personas podrían transitar de un grupo a otro, de una región a otra, y afectar los resultados. Y antes de ir a nuestro intermedio, unas palabras sobre el estudio transversal. El estudio transversal, ustedes ya lo conocen. El estudio transversal es aquel donde en un solo momento hago la evaluación de la variable que considero exposición o las exposiciones y la presencia o no de la enfermedad. Por lo tanto, no tengo la secuencia temporal. No es de que antes la persona está libre de la enfermedad y después verifico si tiene o no tiene. En un solo momento evalúo ambas situaciones, ¿no? Y por eso también se llaman estudios de prevalencia, ¿no? Y lo que trata de representar este esquema es, si yo tengo la línea del tiempo, es en un corte, cada individuo es evaluado. Ojo, que un estudio sea transversal no significa que se hace en un solo momento, ¿no? Un estudio transversal me puede durar semanas, meses, años. Recuerden la ENDES. La ENDES, creo, es nuestro mejor ejemplo en el país como estudio transversal. Un estudio transversal grande, un estudio de prevalencia, de donde se sacan indicadores. O sea, cuando decimos la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, ¿no? La prevalencia de enfermedad diarreica, que hemos visto los cuadritos al inicio de la clase, ¿no? La prevalencia de infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, ¿no? Todo eso sale de la ENDES. Es un estudio de prevalencia, es un estudio transversal. Pero la ENDES no dura un día. El trabajo de campo son varias semanas, meses que dura. Incluso puede ser años. Bien, este estudio tomó 5 años, 6 años, dependiendo si vamos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, 6 años, 2005 a 2010, pero fue un estudio transversal, ¿no? Porque cada medición se hizo solamente una vez, pero durante un periodo de años, ¿ya? Entonces, la transversalidad está dada por la medición, que es en un solo momento que cada individuo es evaluado, no cuánto dura el estudio. Ahora ya está ampliado, ¿no? Y habíamos visto esta diapositiva en la clase de los sesgos, ¿no? Entonces hay que tener presente que en un estudio transversal vemos los casos prevalentes. Claro, que han salido estos casos prevalentes, en un momento fueron casos incidentes. Pero cuando yo hago el estudio, este caso, ¿no?, que apareció, puede que yo ya no lo ubique por diferentes circunstancias. Entonces los factores que yo analizo no necesariamente son factores de riesgo causales, sino podrían estar relacionados a la supervivencia. Recuerden Neyman, ¿no?, que se describen casos y controles, pero también aplica a transversales. La muestra sesgada por la duración, lo mismo, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado con las inferencias de causalidad que podamos hacer en el estudio
transversales. Hay que tener algo de prudencia. Y esto ya lo habíamos visto en estadística, cuando tuvimos nuestra clase de muestreo y de cálculo del tamaño de muestra. Lo que en sus libros van a encontrar, en sus libros de estadística, ojo, en sus libros de estadística, y que es correcto, ojo, que es correcto, para variables cualitativas dicotómicas, cuando tenemos una variable nominal dicotómica, cuando la varianza es máxima, cuando la frecuencia es el 50%, ¿no? Porque para las variables cualitativas, la varianza está dada por P por Q, PQ, ¿no? P es la probabilidad de ocurrencia, Q la probabilidad de no ocurrencia. El máximo valor es cuando P es 5, ¿no? Porque 5 por 5, 25. Si P vale 4, Q 6. 6 por 4, 24. Si P vale 2, Q ¿cuánto vale? 8. 2 por 8, 16. Entonces, sí es cierto que la máxima varianza es cuando P es 50%, ¿ya? 0,5, eso es cierto. Sin embargo, cuando uno calcula el tamaño de muestra, no solamente entra la variabilidad del fenómeno en juego, también entra qué precisión yo quiero de la estimación. Y cuando yo tengo un fenómeno que es poco frecuente, imaginémonos prevalencias menores al 10%, ¿okay? Estoy poniendo 10% arbitrariamente, esto no es que sea así, solamente como ejemplo. Yo voy a cada vez querer tener una precisión más pequeña porque mi prevalencia también viene disminuyendo. Me explico, esto en la pizarra. Y me voy a ir a un extremo. Vamos a recordar estadística. Saquen sus calculadoras. Sus calculadoras. Que para el examen no más traen. Y para la clase. Muchachos. Ya, vamos a recordar rápidamente, ¿ya? Rapidito, son cálculos bien sencillos. El tamaño de muestra. El morado no. Ah, pero la promoción iba a comprar plumones, ¿no? ¿Qué? ¿El rojo no más ha comprado la promoción? Ya, tamaño de muestra. Recuerden, era lo más sencillo para el muestreo aleatorio simple, una proporción. Z cuadrado, PQ, entre D cuadrado. Si queremos un nivel de confianza del 95%, ¿cuánto vale Z? Z para el 95% de confianza, 1,96. Para hacerlo más sencillo, 2. Ya, así más rápido. Entonces, si yo quiero estimar una prevalencia del 50%, más menos una precisión de 5%, ¿cuánto es N? A ver, calculen. ¿Profesor quiere la D? ¿Quiere la T? La D es el 5%, pues. La D es la precisión. Es el margen de error absoluto. 385. 19,2. ¿No? 385 es lo que sale, ¿no? Verifiquen. 385, 384, 386, por ahí. ¿No? 2 al cuadrado por 0,5 por 0,5, todo eso entre 0,05 al cuadrado. O si quieren, 2 al cuadrado por 50 por 50. 384,16.
385. Verifiquen. Verifiquen. Este número, 385, algunos lo usan como un comodín. Entonces, si ustedes revisan tesis, algunos artículos, etcétera, dicen, como desconocíamos la frecuencia del fenómeno, usamos la máxima varianza, que es cuando P es 50%. Y por lo tanto, nuestro tamaño de muestra fue 385. ¿Eso es correcto? Sí. En medicina, Sí. es incorrecto. ¿Qué enfermedad tiene una prevalencia del 50%? Si lo que quieren estudiar es una patología. O en todo caso, la mayoría de enfermedades van a tener una prevalencia del 50%. ¿No? O sea, una enfermedad recontra frecuente. Así, recontra frecuente, ¿no? No sé, diabetes. Ya, ustedes han llevado endocrinología, en medicina interna el año pasado. Ya, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en población general? 5%. ¿5%? ¿10%? Por ahí, ¿no? Dependiendo. 5 o 10%. Entonces, a ver, yo quiero hacer un estudio de prevalencia de diabetes. ¿Cuánto sería mi tamaño de muestra? Y yo estimo, asumo que mi prevalencia es 10%. Pero acá viene la pregunta. Si la prevalencia es 10%, más o menos ¿cuánto van a querer ustedes? 1% ya. A ver, ahora calculen 10% más menos 1. ¿Cuánto sale? ¿9? ¿9? No. ¿Cuánto? 3.400. Exacto. 3.500 más o menos. $3.600 si lo redondeamos esto al 2, etc. Entonces, ¿por qué hago ese salto? ¿Por qué voy de 385? ¿Por qué voy a 3.500, 3.600? ¿Por qué ese salto tan grande? Porque el D es más pequeño, que es lo que va en el denominador. O sea, el cálculo del tamaño de la muestra no solamente es un numerador, también es un denominador. Y en general, en los estudios transversales, lo que vamos a tener es lo que dice acá la diapositiva. Mientras menos frecuente es la enfermedad y yo quiero estimar esa prevalencia, el tamaño de muestra obviamente va a ser mayor, porque es menos frecuente el fenómeno. Incluso podrían obtenerse tamaños de muestras tan grandes que empiezo a sacrificar precisión. ¿No? Si este 3.600 ya es muy grande, bueno, entonces ya no es 10 más menos 1, haré 10 más menos 2, 10 más menos 1,5, 10 más menos 2,5. Caballero, sacrifico precisión, porque es muy grande el tamaño de muestra. Pero si estuviera en el mundo ideal, a menor frecuencia, mayor, mucho mayor tamaño de muestra, y tengo los recursos para hacerlo, porque quiero mantener relativamente la misma precisión. Y acá solamente un ejemplo de una investigación del doctor Alarcón hace ya varias décadas, pero ha sido el estudio más grande que se ha hecho en Perú en un solo centro de infección por VIH en gestantes. Y vean el tamaño de muestra de esta investigación del doctor Alarcón, casi 12.500 gestantes, para estimar la prevalencia de la infección por VIH.
que en ese momento era una prevalencia menor al 1%. Y más o menos eso se mantiene hasta hoy en día. Entonces, es una prevalencia de menos del 1%. Necesito muchas personas para encontrar esa enfermedad que es poco frecuente y tener una precisión adecuada. Estudio transversal, no tenemos temporalidad, aunque hay algunas excepciones. Se podría asumir algunas exposiciones que tenemos desde antes, ¿no? Como marcadores genéticos. Es uno de los temas que justamente se discute en sus libros. Esto ustedes ya lo conocen. La muestra sesgada por la duración. En los estudios transversales vamos a tener sobre representados los casos de larga duración y va a haber una subrepresentación de los casos de corta duración. Eso también ya lo pasamos rápido. También este sesgo ustedes lo conocen, el efecto del trabajador sano. En un estudio transversal vamos a encontrar personas más saludables, ¿no? En medicina ocupacional, lo cual me lleva a una subestimación de las patologías. El sesgo de Neyman, que ya conversamos también, que se describe en casos de controles, también en estudios transversales, que son los sobrevivientes los que identificamos. Ya. Y en el análisis, acá sí, mucho cuidado. Hay una discusión si calculo razón de odds, si calculo razón de prevalencias. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que un estudio un estudio transversal tiene muchas limitaciones para establecer lo que es causalidad. Y por lo tanto, ¿ya? Ni la razón de odds en un estudio transversal, ni la razón de prevalencia en un estudio transversal voy a interpretarla o voy a llevarla como si fuera un riesgo relativo. ¿Ok? La razón de odds la asumimos, ¿ya? Como riesgo relativo, en el mejor de los casos, en un estudio, casos y controles bien hecho, ¿no? Ustedes, cuando vimos medidas de fuerza de asociación, decíamos, cuando la razón de odds es un buen aproximador de riesgo relativo, y las características que dábamos eran el estudio de casos y controles. No decimos cuando el estudio transversal X, Y, Z, decíamos cuando los casos son representativos, cuando los controles son representativos, ¿no? Y la enfermedad es poco frecuente. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y lo otro, a ver, esta clase que estamos teniendo hasta ahora, recordamos mucho de bioestadística 1, en una tabla de contingencia no medida de fuerza de asociación, en una tabla de contingencia, ¿cuál es la prueba de hipótesis que nos ayuda a establecer si hay o no hay asociación? Chi cuadrado. Entonces, recordemos la prueba chi cuadrado. Ya no me da tiempo ahorita para en la pizarra hacer algunos cálculos, pero recuerda, chi cuadrado. ¿Ok? Y bueno, unas últimas palabras sobre el estudio transversal, que a veces es dejado un poquito de lado. Dicen, no, el estudio transversal es el nivel de evidencia más bajo, ¿no? Y cuando hay justo en algunos libros de medicina basada en evidencia, por ejemplo acá ni siquiera aparece el estudio transversal, ¿no? De la serie de casos se pasa al estudio caso control, cohorte, ¿no? Por acá estaría. Tal es el estudio transversal. Sin embargo, dependiendo de la pregunta que estamos formulando, el estudio transversal podría ser la máxima evidencia. Este es un cuadrito que a mí me gusta bastante, del Centro de Medicina Basada en Evidencias de Oxford, donde en función de la pregunta plantea los niveles de evidencia. ¿Ok? Y tenemos que, si la pregunta es ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? Si la pregunta es ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? ¿Cuán común es una patología? ¿Cuál es el mejor diseño para responder cuán frecuente es una enfermedad? Transversal, esa es la máxima evidencia. Y aquí algo interesante, pruebas diagnósticas. Para pruebas diagnósticas, para calcular la sensibilidad, especificidad, que vamos a conversar en las próximas clases, el mejor diseño es el transversal.
Porque yo tengo que medir a la persona que estoy evaluando con la prueba de oro y la prueba que estoy probando. Entonces, el mejor diseño es el transversal, que de forma concurrente, simultánea, a esa persona la someto a dos pruebas diagnósticas, a la prueba de oro y a la que estoy evaluando. Entonces, según esta propuesta del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, el nivel de evidencia más alto para pruebas diagnósticas son las revisiones sistemáticas ¿de qué? Las revisiones sistemáticas de estudios transversales, donde de forma simultánea se aplica la prueba de referencia y obviamente hay un ciego al momento de evaluar. Ojo, ciego no solamente es una característica de los experimentos, ciego es para controlar el sesgo. El ciego que controla el sesgo de medición, de observador, de clasificación. ¿Okay? Entonces, en un estudio de pruebas diagnósticas tengo que controlar el sesgo de medición. ¿Qué ventajas tienen los estudios transversales? No, bueno, si es una muestra representativa, podemos extrapolar a toda la población, podemos estudiar diferentes enfermedades ENDES. Comparado con otros diseños, se realiza en un corto periodo de tiempo comparado con otros diseños. La prevalencia es un indicador en la planificación. En algunos casos son los primeros pasos para estudios de cohorte longitudinales. Sin embargo, tienen la limitación de no presentar una secuencia temporal. Para enfermedades poco frecuentes, estudio del otro alargón. Requiero mucha muestra, mucha muestra. Ojo, esta es una desventaja, son difíciles, no es que sean imposibles. Si tengo los recursos, un buen diseño, bienvenido porque se necesita. Y los sesgos inherentes a los diferenciales de tiempo, ¿no? Muestra sesgada por la duración, trabajador sano, Neyman, todo lo que ustedes ya conocen relacionado con el tiempo. Muy bien, entonces, no se muevan. Quiero solamente ver qué hora es. Ya son las 4. Hacemos un intermedio 15 minutos, pero se acercan, silencio,